Hechos 2, del 41 al 47. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo vendían a todos según la necesidad. Lo repartían, ¿verdad? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 41. ¿Quién se compromete a este domingo decirlo junto conmigo? A lo mejor todavía no se lo saben. Bueno, tienen unos cuantos días para decirlo aquí. Levanten la mano. Okay. Hay un bonito grupo ahí de unos 7, 10. Va a ser muy lindo. Hagan ese esfuerzo, hermanos. Va a ser muy lindo. ¿Okay? Hechos 2 del 41 al 47. Además de que vamos a animar a los hermanos, vamos a memorizar la palabra de Dios en el corazón. Y pues hasta si le llega a fallar, como somos varios, hace playback, ¿ok? Entonces les animamos a participar, hermanos. Los miércoles estamos estudiando el libro de los Hechos. Y yo creo en mi corazón, cada vez que leo una vez más el libro de los Hechos, me doy cuenta cómo es una bendición el libro de los Hechos, porque ayuda al creyente a ser fervoroso, a ser un ganador de almas y no echarse para atrás, no rajarse como decimos en el pueblo, sino ser firme en la fe en el Señor, a pesar de persecución o de cosas difíciles. Vamos esta ocasión, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 5, por favor. Y vamos esta noche a estudiar juntos la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4, versículo 5. Y si usted no tiene una Biblia, trate de escuchar con atención, aunque hay algunas Biblias de préstamo ahí que se puedan usar. Pero vamos a hacer esta lectura, hermanos, suplicándole que centre su corazón a la palabra de Dios. No permita que el ruido, los camiones o la música o alguna distracción, incluso mental, pueda apartarle de lo que Dios tiene para usted. ¿Okay? Entonces, hermanos, no vamos a cerrar las ventanas porque hace un poquito de calor. Se pronosticaba estar a 29 centígrados. Y para los citadinos, eso es la muerte, hermanos. Entonces, si ustedes de Chiapas están muy bravo el sol y en el desierto, en Veracruz, en el Caribe, es diferente, ¿verdad? El aguante, pero nosotros no aguantamos mucho el calor, ¿verdad? Así que hay que dejar las ventanas abiertas, pero no hay que distraernos. Hechos capítulo 4, versículo 5 al versículo número 18. Y quisiera, hermanos, hacer esta lectura a ustedes, solamente rogándole que detecte las veces que se hace mención al nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio
a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Oramos? Señor, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ayude a comprender en nuestra mente lo que dice y traspasarlo a nuestro corazón y salir tomando decisiones bien serias en nuestra vida personal. Te ruego, Padre, que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado en esta hora como es digno. Te ruego, Señor, que no salgamos de aquí distraídos o cansados o cargados, sino animados, fortalecidos por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú bendigas esta predicación, que pueda ser de bendición a todo aquel que está escuchándola en la audiencia, en la congregación, pero también aquellos que la habrán de escuchar por la vía de la tecnología, a través de la página del internet, y te rogamos, Padre, que pueda ser una bendición a nuestros corazones. Te lo rogamos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El nombre del Señor Jesucristo es muy especial para los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Cuando los enamorados escuchan el nombre de aquella persona de la cual están enamorados, que están cacheteando las banquetas, como dicen, escuchar su nombre es algo muy dulce. Cuando los amantes del deporte escuchan el nombre de su estrella que entra al campo, dicen: ahora sí, el Chicharito dentro nos va a ayudar, decimos, ¿no? Cuando los cristianos escuchamos el nombre del Señor Jesús, se debe enternecer nuestro corazón, se debe de llenar de gratitud, se debe de llenar de esperanza, debe recordarnos que un día nuestro Salvador va a regresar por nosotros. El nombre de Cristo nos debe de recordar cuán grande amor tiene Dios por nosotros en haber dado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Hermanos, los cristianos adoramos el nombre de Jesús de manera que hasta cantamos de su nombre. Uno de los himnos llamado de Jesús, el nombre guarda, nos habla de la dulzura del nombre de Cristo. La letra dice así, hermanos: de Jesús el nombre guarda, heredero del afán, dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Nosotros nos encanta cantar del nombre de Jesús. Es más, hay otro himno que se titula Dulces Melodías Cantaré. ¿Se acuerda usted cómo va?
Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. Y luego recuerda el coro. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey. Y los cristianos lo cantamos semana tras semana, a veces sin darnos cuenta que estamos cantando el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, los cristianos amamos el nombre de Jesús porque hasta en el nombre de Jesucristo cada día oramos. La palabra de Dios nos enseña en Juan 14:13 que todo lo que pidiereis en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Y usted y yo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y es la manera correcta de orar. Hermanos, no oramos en el nombre de Jesucristo como una frase que indica nada más el final de nuestra oración. Cuando un cristiano ora en el nombre del Señor Jesús, está reconociendo que no somos dignos de orar, de presentarnos ante el Dios Todopoderoso, sino que venimos en los méritos y en el nombre del Señor Jesús es que nos atrevemos a orar a nuestro Dios. Le pedimos en el nombre del Señor Jesús. Oramos, nos desahogamos, pero es en el nombre del Señor Jesús, hermanos. Los apóstoles claramente vieron cómo una sanación milagrosa vino, el cojo se pudo levantar, pero recordemos exactamente las palabras de Pedro. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, hermana, cada vez que el nombre de Jesús es mencionado, debe haber respeto, debe haber honor, debe haber atención. No podemos tomarlo a la ligera. Es más, en el libro de los Hechos, en una ocasión, unos hijos de una familia sacerdotal querían exorcizar a algunas personas y decían en el nombre de Jesús. Y los demonios dijeron, a Jesús conocemos y de Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? El nombre del Señor Jesús es alto, es sublime, hermanos. Y en nuestro texto nosotros podemos apreciar que se habla del nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermanos? Se habla 4 veces estrictamente del nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, en nuestro texto hay toda una controversia sobre el nombre de Jesús. El nombre de Cristo aquí vemos que es defendido, hermanos, es exaltado y es honrado, hermanos. Así que yo le titulé a esta enseñanza el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y quisiera que notemos, hermanos, lo que esta porción de las Escrituras nos enseña precisamente del nombre de Jesucristo de Nazaret. En primer lugar, hermanos, yo veo que el nombre de Jesucristo siempre va a tener oposición. Ustedes noten en el versículo 5, dice la Biblia que aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y toda la tribu, ¿no? Todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Como que estos cuates parecen mexicanos, ¿verdad? Porque en el gobierno trabaja el papá y el hijo y el nieto y el primo y el sobrino y el ahijado y el padrino, y toda la familia está ahí, ¿verdad? Y así era la familia del sumo sacerdote. Toda la familia con nepotismo, porque así se le llama, era nepotismo. Toda la familia estaba metida ahí. Y dice la Biblia en el versículo 7, y poniéndoles en medio, imagínense, crujiendo los dientes, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, quiero decirle que a mucha gente no le gusta el nombre del Señor Jesucristo. Puede usted mencionar a cualquier otro Dios, cualquier otra religión, cualquier otra deidad, cualquier santo, cualquier virgen, y no se nos enojan. Pero hermanos, para muchos religiosos escuchar el nombre del Señor Jesucristo es meterse en problemas. Hermanos, el nombre del Señor Jesucristo, al escucharlo, los religiosos fue como perforarles el corazón. Porque hermanos, ellos estaban pensando, con la crucifixión acabamos con aquel hombre, acabamos con sus enseñanzas. Y cuando nuevamente ven a los discípulos mencionando el nombre del Señor Jesucristo, yo puedo imaginar cómo la gente estaba enojada, estaba indignada, porque lo que ellos pensaron que enterraron, no pudieron.
No se puede enterrar al nombre del Señor Jesucristo. No se puede enterrar lo que Él hizo en la cruz. Y llevamos 2000 años, hermanos, siendo atacados y perseguidos y juzgados y criticados y realmente siendo perseguidos en muchas ocasiones. Y hermanos, yo creo que el nombre del Señor Jesucristo va a seguir adelante. Porque, hermanos, no se puede atentar contra el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, en Estados Unidos tristemente es ilegal orar en el nombre del Señor Jesucristo en una sala pública. Se puede orar en el nombre de Alá, se puede orar en cualquier otro nombre que a usted se le ocurra, pero cuidado y usted mencione el nombre del Señor Jesucristo, porque ya está entrando en problemas legales. Hermanos, vemos aquí el nombre del Señor Jesucristo que tiene oposición. De hecho, en el versículo 11, noten cómo la Biblia dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Lo que está diciendo la Biblia es que esta gente reprobaba el nombre del Señor Jesucristo, no lo aprobaba, estaban indignados. Y hermanos, lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pedro es que muchos iban a reprobar el nombre del Señor Jesús, pero a pesar de eso, Pedro estuvo firme, hermanos. Y eso debe enseñarnos a nosotros que aunque haya oposición, nosotros debemos estar firmes a pesar de que la gente se oponga al nombre de Cristo. Hermanos, yo le decía hace ratito, en vista de todo el contexto social de la paranoia que hay, también de la pandemia del coronavirus, puede que nuestra fe pueda temblar. Podemos preguntarnos qué va a pasar si nuestra iglesia cierra o cancela sus servicios. Pero hermanos, tal vez podamos dejar de congregarnos como grupo, pero la iglesia no puede parar, hermanos, porque usted y yo somos de Cristo y debemos seguir adelante en nuestra fe. El hecho de que no podamos reunirnos 50, 100 personas no significa que usted y yo vamos a dejar de creer en el nombre del Señor Jesús. No significa que vamos a parar nuestra fe, no significa que vamos a dejar de leer nuestra Biblia y de seguir adelante nuestra fe, hermanos. Debemos de entender que hay obstáculos para nuestra fe y para que la iglesia siga adelante, pero hermanos, debemos estar firmes. Va a haber gente que va a estar atacando. Hace poco yo recibí información, que ya había escuchado mucho tiempo atrás, que algunas personas atacan el nombre del Señor Jesús, diciendo que el nombre de Jesús en hebreo significa cerdo o caballo. Yo tengo toda la información, pero hermanos, yo trato de hacer caso omiso cuando gente sube cosas sin importancia. Y yo ya había escuchado esto hace muchos años y yo lo estudié profundamente, porque dije, no, a ver, ¿de dónde sacan que el nombre del Señor Jesús significa caballo o cerdo? Y entonces yo me puse a estudiar. Y hermanos, esta gente que pretende a ser mesiánicos o a judaizar a la gente, y la gente que le obliga a estudiar hebreo para estudiar la Biblia, y dicen que según el hebreo Jesús significa caballo, hermanos, están cometiendo el error más grande del planeta, porque no se dan cuenta que el nombre de Jesús no es hebreo. El nombre del Señor Jesús es de origen griego, y según el griego su significado es Salvador, y es equivalente a Yeshua en el hebreo. Entonces, hermanos, que no le dejen, no lo apantallen porque que el hebreo. Gente no sabe hebreo, gente no sabe griego, pero saben criticar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no se deje espantar. Yo ya lo estudié. Yo no le voy a decir qué significa hot dog en francés, porque hot dog no es francés. Hot dog es inglés. Entonces, si yo le digo, según el francés, hot dog significa, no me importa su francés, porque hot dog es inglés. Entonces, no importa lo que el hebreo diga que significa Jesús, porque Jesús no es hebreo, Jesús es griego. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Y eso es lo que hizo con nosotros, hermanos. Pero siempre va a haber gente que va a estar atacando el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos entender que si amamos el nombre de Jesús, tú tendrás oposición en tu vida, ¿sabes? No te van a aplaudir por ser cristiano. No te van tus amigos del mundo no te van a felicitar. Felicidades, ya te hiciste cristiano. Si amas a Cristo, tus vecinos puede que te hagan maldades, puede que te critiquen. Si amas a Cristo en el trabajo o en la escuela, muchos se burlarán de ti. No crean que te van a aplaudir. No creas que te van a poner en el empleado del mes nada más por decir que amas a Cristo. Pero a pesar de todo, debemos amar a Cristo y seguirle y amarle y servirle, porque Él es digno por cuanto nos salvó, hermanos.
Así que, hermanos, en primer lugar, Pedro nos enseña que el nombre de Jesucristo tiene oposición y que debemos estar firmes en nuestra fe. En segundo lugar, yo veo, hermanos, también que Pedro nos enseña aquí que en el nombre de Jesucristo hay exclusividad de salvación. Vean el versículo 11 y 12, hermanos, y de verdad me emociona lo que dice Pedro. Yo lo imagino alzando su voz, dejándole claro a la gente que estaba allí y diciéndoles en el versículo 11 y 12: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremenda frase está diciendo aquí Pedro, porque está diciendo que hay exclusividad en Jesucristo para la salvación. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que Cristo vino a ser cabeza del ángulo. Ahora, ¿a qué se refiere esta frase, hermanos? La piedra angular en la construcción era la parte más importante de todas en la construcción de una casa. Era la piedra donde descansaba todo el edificio, hermanos. El día de hoy podríamos asemejarlo a los fundamentos, que es lo que sostiene, ¿no? O los pilares, que sostienen el peso de una casa, hermanos. Y lo que está diciendo aquí Pedro es que estaban rechazando a la persona más importante de todas. Quizás no habría gran cosa en rechazar al profeta Jeremías, o quizás no era grande pecado rechazar al profeta Ezequiel, pero al rechazar a Jesús estaban rechazando a Dios mismo y rechazando al Mesías prometido que venía a reinar y a guiarles, y le reprobaron y le crucificaron, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo es la piedra angular, la piedra más importante. En realidad, en toda la Biblia, hermanos, el Señor Jesucristo es la pieza del rompecabezas más grande. Cuando usted termina un rompecabezas y pone la última pieza, se ve toda la ilustración. Jesucristo es la pieza más importante de toda la Biblia, hermanos, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de la venida del Señor Jesucristo, tanto de la primera como de la segunda, y de su reino no solo milenial, sino eternal por los siglos de los siglos, hermanos. Pedro está citando aquí un versículo del Antiguo Testamento en los Salmos que se refiere al Mesías. Salmos 118, 22, no lo busque, pero dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que está diciendo es: ustedes reprueban al Señor Jesucristo y no se dan cuenta que es la persona más importante, y vino a poner orden. Pedro explicó que era la piedra angular, hermanos. En primera de Pedro 2:4 también él explica esto, hermanos. Vayan por favor rápido para allá. Primera de Pedro 2:4. Y vamos a leer unos 4 versículos donde Pedro explica un poquito más cómo es que Jesús es la piedra angular. Fíjense, hermanos, vamos rápido para allá. Primera de Pedro 2:4. Y voy a empezar a leer, hermanos, síganme con su vista. Fíjense lo que explica Pedro un poquito más acerca de que Jesús es la piedra exclusiva de Dios. Dice, hermanos: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también desatinados. Jesús es la cabeza, hermanos. La cabeza del ángulo, la piedra angular, es la cabeza de la iglesia, es la autoridad de nuestra vida, es la persona particular y prioritaria en la Biblia, hermanos. Y hermanos, debemos comprender que la persona más importante en nuestra vida debe de ser el Señor Jesucristo también. ¿Habrá alguna cosa, hermano, hermana, o una persona tal vez que en este momento sientes que está siendo más importante que Cristo en tu vida? Piénsalo. ¿Habrá alguna cosa o persona que en este momento sientes que está empezando a ser más importante que Cristo en tu vida? Ten mucho cuidado, porque Cristo debe ser la persona más importante en nuestra vida. Ahora, Pedro dice que solo en Cristo hay salvación, y eso es clarísimo, hermanos. En el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hermanos, miren, mucha gente habla de Dios. Mucha gente habla de muchos nombres, mucha gente habla de cierto santo o de cierta virgen, o defiende la fe en una virgen, otros en el nombre de otros dioses, otros hablan de cierta iglesia, de cierta persona famosa, de cierto predicador, de cierta persona. Pero hermanos, solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret podemos ser salvos. Hermanos, Pedro sin reservas dice que la salvación se encuentra exclusivamente en Jesucristo y fuera de Él no hay más, hermanos. Ir a la iglesia es bueno, pero no te salva. Leer la Biblia es bueno, pero no te salva. Hermanos, venerar a San Juditas Tadeo puede sonar a algo muy religioso, pero no te salva. Adorar a la Virgen de Guadalupe no te da salvación. Es más, ser sincero y adorar con fe a un Dios hindú, con toda tu sinceridad y con toda tu fe, puede ser noble, pero no te da salvación. Porque no hay ningún nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recuerdo hace unos días estábamos tocando puertas, alguno de los varones estaba conmigo, estábamos tocando puertas y salió un varón de edad y empezamos a platicar. Él estaba sensible y quería saber cómo ser salvo, le empecé a explicar y salió un amigo de él a asomarse y a preguntar quiénes éramos y de dónde veníamos. Y yo le expliqué brevemente de dónde venía y le invitamos y seguí hablando con el otro varón que tenía interés. Pero este hombre molesto, sin que yo le haya hecho algo, empezó a decir no queremos saber de nada. Y quería meter al otro señor, ¿verdad? Y le cerraba la puerta y como que quería machucar al señor que sí quería saber, ¿no? Nosotros aquí adoramos a la Virgen de Guadalupe. Y le dije, yo le estoy hablando del Señor Jesucristo. La Virgen de Guadalupe ni siquiera aparece en la Biblia. Y parece que dije lo peor que pude haber dicho. Parece que le dije una grosería al Señor. No, aquí nosotros creemos. Y le dije, yo tenía Biblia, le dije, aquí está, mire, muéstrame dónde está la Virgen de Guadalupe, aquí, ahorita, en este. No, su Biblia, saque su Biblia católica. Y avergonzado, es que le dije, la Biblia habla de la Virgen María, pero de la Virgen de Guadalupe no hay señal. No, es que son las mismas, y ahí intentó decir. Y se metió avergonzado, porque no sabía de la Biblia. Hermanos, la Biblia dice que ninguna virgen, ningún santo, ninguna persona da salvación excepto el Señor Jesucristo. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. No estoy ofendiendo a nadie, estoy predicando la Biblia. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si a alguien no le parece, es porque no está creyendo la Biblia. Pero hermanos, la Biblia dice claramente que solo en Jesucristo hay salvación. Ahora, hermanos, ¿por qué tanta insistencia en el nombre de Cristo? Hermanos, porque Él es el único que se sacrificó y ofreció su vida en el Calvario para pagar por nuestro pecado y darnos la entrada al cielo. Por eso, hermanos, por eso solo Cristo. Ninguna virgen murió en la cruz por sus pecados. Ninguna persona, ningún santo, ninguna deidad, ninguna persona ha hecho ese sacrificio de tal magnitud que Jesucristo hizo por usted y por mí. Por eso es que solo Cristo salva, hermanos. Y esa es la razón por la que un verdadero cristiano, al escuchar el nombre del Señor Jesucristo, es como melodías en su interior, hermanos. Es como dulce miel a sus oídos. Es como la mejor orquesta que uno puede escuchar el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. El nombre de Cristo nos recuerda nuestra salvación. Nos recuerda que Dios nos amó. Nos recuerda nuestro perdón. Nos recuerda el amor de Dios por nosotros, hermanos. Por eso es que amamos el nombre del Señor Jesucristo. Y hay exclusividad en el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Ahora hay una tercera lección que podemos aprender de Pedro. No solamente nos enseña que Cristo tiene oposición, no solamente nos enseña la exclusividad del nombre de Jesús para nuestra salvación. En tercer lugar, veo que el nombre de Jesucristo se debe de defender con la llenura del Espíritu Santo. Veamos en nuestra Biblia en el versículo 8, hermanos, cómo Pedro está predicando a todo pulmón y levantando y exaltando el nombre de Jesús y todo esto. Pero en el versículo 8, hermanos, no debemos de ignorar un detalle. Vean el versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, quiero que imaginemos por un momento a Pedro, hermano. Estaba recién salidito de la cárcel, ¿ok? Está amenazado ya, que no puede hablar de Cristo.
y está siendo cuestionado. Y está viendo a toda la familia del sumo sacerdote, todos los enemigos, yo creo con caras de bulldog, hermanos, enojados. Había fariseos, saduceos, sacerdotes, y todos estaban esperando qué está a punto de decir, y cuidado con lo que vas a decir. ¿Cómo es posible que Pedro valientemente defendió el nombre de Jesús sin pelos en la lengua, hermanos? ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Solo un creyente lleno del Espíritu Santo puede hablar con valentía acerca del Señor Jesucristo. Como ganadores de almas, hermanos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para ser valientes y compartir de Cristo, hermanos. No siempre queremos compartir de Cristo, pero necesitamos hacerlo por obediencia a la gran comisión. No siempre queremos salir a ganar almas, pero hay que pedirle que Dios nos fortalezca para obedecerle a Él en la gran comisión. Usted no ha salido a ganar almas, busque salir a ganar almas. Si nos llegaran a pedir que no estemos saliendo, bueno, a lo mejor usted puede invitar a su vecina a su casa y tener un servicio ahí y hablarle del Señor Jesucristo. ¿A poco le van a prohibir hablar de Cristo dentro de su casa? Pero hermanos, debemos de pensar que el secreto no es qué leyes haya o qué leyes no haya. El secreto es estar llenos del Espíritu Santo para defender el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, todos los creyentes necesitamos vivir cada día llenos del Espíritu Santo. Hermanos, somos mandados a ser llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Recibir al Espíritu Santo en tu vida se hace solo una vez y de manera definitiva al haber creído y recibido al Señor Jesucristo. Pero ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es un hábito constante donde necesitamos dejarnos controlar por el Señor cada día, rendir nuestra voluntad, rendir nuestras decisiones, rendir nuestra manera de hablar y las acciones que tenemos. No solo los predicadores se espera que se suban al sagrado púlpito a predicar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Se necesita que usted allá abajo, aunque no predique, usted esté llena del Espíritu Santo como mamá, como esposa, para aconsejar a su esposo, para hablar a su familia, para tomar decisiones importantes. Usted necesita ceder el control de su vida al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Para que estemos firmes defendiendo el nombre de Cristo, para vivir como Dios quiere que vivamos. Necesitamos estar controlados y llenos del Espíritu Santo, hermanos. Para tener una vida victoriosa y valiente necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Joven señorita, tú necesitas aprender a estar llena del Espíritu Santo. Hermana maestra, no te atrevas a dar una enseñanza sin antes rogarle al Espíritu Santo que te llene y ceder el control de tu vida al Señor para que Él hable y tú calles, si me permites la expresión. Hermano, cada vez que sales a trabajar necesitas estar lleno del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones, para tener decisiones sabias, prudentes en tus negocios, en tu trabajo. Esta semana te has estado dejando controlar y llenar por el Espíritu Santo. Por eso a veces no somos buenos padres. Por eso a veces no sabemos cómo responder a los desafíos que vienen a nuestra vida o a los ataques que vienen a nuestra fe. Porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. A Pedro le pudo haber faltado letras, pudo haber sido del vulgo, pudo haber sido un pescador que no sabía, pero no le falló estar lleno del Espíritu Santo. Tal vez usted no haya ido a la escuela, tal vez usted se quedó en la primaria, tal vez usted no sabe leer, pero usted puede estar llena del Espíritu Santo y vivir como a Dios le agrada, siguiendo sus mandamientos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Así que hemos visto cómo Pedro nos enseña que hay oposición al nombre de Jesucristo. Hay exclusividad en el nombre de Cristo para la salvación. Hay la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo para defender el nombre de Cristo y vivir como Él le agrada. Y finalmente, hermanos, en el nombre de Jesucristo podemos tener una vida transformada y diferente. Leamos finalmente, hermanos, versículo número 13, por favor, todos juntos. Hechos 4:13, leámoslo juntos y fuerte con ánimo. ¿Cómo dice, hermanos? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los religiosos estaban llenos de enojo,
de indignación, hermanos. Los saduceos eran religiosos de la aristocracia, es decir, eran gente bien acomodada, con buena posición económica, con buena educación. Y al ver a Pedro y a Juan, al principio los menospreciaron. Pobres pescadores, son raza, como dicen aquí, ¿verdad? Son del pueblo, son gente que no sabe ni a la escuela fue. No ha de saber ni sumar, y los menospreciaban. Pero hermanos, al escucharlos hablar, Pedro predica, Pedro sabe la palabra de Dios, Pedro usa el Antiguo Testamento y deja boca abierta a la gente. Y hermanos, se maravilla la gente y se asombran, porque aunque eran del vulgo, esto significa que eran de regiones rurales, que eran del pueblo, decimos que son raza, como decimos, ¿verdad? Eran sin educación, tal vez no habían ido a la escuela, es lo más seguro, por eso dice que son sin letras. Y sin embargo los sorprendieron, porque una persona que tal vez no fue letrada en la escuela, no tuvo en una universidad, pero estuvo a los pies de Jesucristo, es una persona con más educación. Una persona que está ante los pies de Cristo, una persona que se deja influenciar por el Señor Jesús, no solamente es salva, no solamente aprende de la palabra, sino que empieza su vida a ser transformada. Y puede haber gente con doctorados que desea mucho que usted y yo tenemos cuando estamos bajo el nombre del Señor Jesucristo. Ya quisieran muchos doctorados el matrimonio cristiano que muchos de ustedes tienen. O anhelan los ricos tener la posición que tienen. Envidian al verlos ustedes con la paz y la sonrisa en el rostro en medio de pruebas. Hermanos, la gente puede sorprenderse porque el mundo se maravilla de los creyentes, del vulgo, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo amolda y que Cristo cambia, hermanos. No es indispensable una educación, aunque es una bendición tenerla, o gran contexto, venir de una buena familia, aunque es una bendición. Es importante andar con Jesús, hermanos. Y la gente vio en Pedro y en Juan que estuvieron con Jesucristo. Hermano, hermana, si la gente le viera a usted y no le conociera y pasara unas horas con usted, se daría cuenta que usted ha andado con el Señor Jesús. Se daría cuenta por su manera de hablar, se daría cuenta por su manera de ser, por sus modales, por sus virtudes, por sus valores, por su manera de ser, por su manera de controlar la ira, por su manera de tratar a su familia. ¿Se darían cuenta que usted es cristiano? Para lograr esto, hermanos, para lograr ser como Cristo, hay que andar con Jesús continuamente. Hay que andar en su palabra, hay que andar en la oración, hay que andar en la iglesia, hay que estar buscándole, Señor, constantemente, andar contigo, Señor, para que Él nos influencie y seamos un poquito más como Jesús. En nombre de Jesús, y andar con Él produce una vida cambiada y transformada, hermanos. Y usted y yo necesitamos andar con Cristo. Hermanos, qué triste que el cristiano ha escuchado el nombre de Jesús, incluso ha creído y recibido a Jesucristo y no anda con Jesús, porque ni lee la Biblia en casa. Qué triste que el Señor Jesucristo está dispuesto a caminar contigo tu vida y que tú no lo haces por olvidar darte tiempo y pasar con Él tiempo de oración y de lectura y de plática con el Señor Jesucristo. ¿Tú andas con Él? Hermanos, Pedro nos enseña mucho del nombre del Señor Jesucristo. Recapitulando, hermanos, aprendimos que Pedro nos enseña que va a haber oposición a los creyentes que andan en el nombre del Señor Jesucristo, que hay exclusividad en el nombre de Cristo para la salvación, que también es necesario estar llenos del Espíritu Santo para compartir de Cristo, ganar almas y vivir como Dios quiere que vivamos. Y finalmente vimos, hermanos, que hay que andar con Jesús para tener una vida transformada y diferente del mundo, pero parecida al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a cerrar tomando en cuenta el nombre del Señor Jesucristo, exaltarlo a través de la manera en que vivimos. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a tomar un momento para orar, para cerrar este tiempo y para tomar algunas decisiones en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos hablado vastamente del nombre de tu Hijo Jesucristo y nos hemos
alegrado al recordar el nombre dulce de tu Hijo. Señor, en esta noche te ruego que nos ayudes a tomar decisiones, que nos ayudes a tomar la decisión de estar firmes, aun cuando hay oposición a quienes aman el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de tu Espíritu Santo y poder ganar almas y compartir de Cristo y de su salvación, y entender, Señor, que no hay salvación fuera de Jesucristo y no hay nadie más que nos pueda ayudar, solo Cristo, porque Él es el único que pagó el precio de nuestra salvación. Y también, Señor, ayúdanos a andar con el Señor Jesucristo, a andar con Él de día y de noche, a caminar con Él, orar, leer tu palabra, a platicar contigo en las vigilias de la noche y de mañana y en los tiempos libres. Ayúdanos a no amar más la televisión y los hobbies y las cosas que a veces amamos más en vez de andar con tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tomar decisiones. Y mis hermanos, así como estamos con ojos cerrados en actitud de oración, yo le quiero preguntar, ¿cómo puede usted poner en práctica lo que vimos en esta noche? Así en oración, considere, usted tal vez está teniendo oposición en su vida. Yo le animo a tener firmeza y pedirle al Señor, yo quiero, Señor, estar firme como Pedro estuvo firme ante los ataques, ante las críticas, ante las amenazas, ante las cosas difíciles. Yo voy a estar firme en la fe del Señor Jesucristo. O tal vez usted querrá decidir, yo voy a ser una persona llena del Espíritu Santo constantemente, porque yo vivo a veces con miedo, yo a veces no soy como debería de ser, pero yo voy a dejarme controlar por tu Espíritu Santo. O tal vez usted puede decidir andar con Jesús dulcemente. No olvide, los hábitos más importantes de un cristiano son leer la Biblia, orar al Señor y asistir a la iglesia. No olvide esos hábitos dulces, profundice en su comunión con Dios. Quiero preguntar si usted dice, pastor, ¿hubo algo que el Señor usó para tocar mi vida en esta noche? Yo quiero tomar decisiones. ¿Puedo ver su mano, hermano? ¿Puedo ver su mano, hermano? Veo su mano, puede bajarla. Dios habló a mi corazón, pastor. Veo su mano. Veo su mano. Si Dios habló a su corazón, yo le quiero invitar a tomar un momento para orar de rodillas y tomar esas decisiones que usted quiere tomar aquí enfrente en el altar, hermano. Tome ese tiempo.